Hola, ¿sabían ustedes que en el ámbito de sucesión por causa de muerte, el derecho de representación, así llamado por razones históricas, es figura utilizada habitualmente en la praxis y ampliamente conocida por los operadores jurídicos, siendo esta la figura que permite a los hijos o descendientes de una persona ocupar su lugar a fin de suceder a otra cuando aquella no va a heredar a ésta? Como ocurre casi siempre, estas figuras es susceptible de ser estudiada desde varias perspectivas y estudios que veremos en la siguiente presentación. Muy buenas tardes, querida profesora Lilia y compañeros todos. Para nosotros es un gusto hablarles sobre el tema el derecho de representación. El derecho de representación lo encontramos en nuestro Código Civil, libro tercero, de la sucesión por causa de muerte y de donaciones entre vivos. Capítulo segundo de la representación, en sus artículos 655 a 660. El Código Civil panameño, en su artículo 655, taxativamente nos dice: llámese derecho de representación al que tienen los parientes de una persona para sucederle en todos los derechos que tendría si viviera o hubiese podido heredar. La profesora Esmeralda Arosemena de Troitiño critica la definición dada al derecho de representación y al respecto nos dice: se habla de parientes en términos generales sin distinción alguna, pero esto no es así, ya que solo alcanza a ciertos parientes establecidos por ley expresamente. Señala la distinguida jurista que se sucede al heredero, que no puede o no quiere heredar, pero hay que aclarar, afirma la profesora Troitiño, que a quien se sucede es al causante por una subrogación personal. El término representación se usa de manera impropia, nos dice, ya que no se actúa jurídicamente en nombre de otra persona ni se afecta al patrimonio del llamado. La representación es la vocación legal que tienen los descendientes del decuyus para conseguir los mismos derechos y soportar las mismas cargas que hubiese conseguido y alcanzado el mismo heredado. Doctrinarios chilenos señalan que la representación es una ficción legal en la que una persona tiene el lugar y por consiguiente el grado de parentesco y los derechos hereditarios que tendría su padre o su madre, y si éste o ésta no quisiese o no pudiese heredar. Estos mismos autores, en un análisis posterior al derecho de representación, indican que se deja ver claramente ciertas inexactitudes en dicha definición y critican la misma, ya que se puede pensar que el derecho de representación surge por el representado, y esto no es así, por cuanto que el derecho o el llamamiento directo al estirpe del heredero se da cuando éste no quiere o no puede suceder. La crítica obedece al hecho de que con la definición se afirma que el representante tiene el lugar del representado, es decir, que lo que en realidad sucede es que el nieto se subroga a su madre en la sucesión del abuelo, a través del traspaso de los derechos de madre a hijo. Sin embargo, se considera que lo propio hubiese sido manifestar que el representante ocupa el lugar del heredero que no quiere o no puede suceder, ya que en la representación sucesoral no existe ficción alguna, y que en tal caso el representante es llamado directo y personalmente por la ley. Habiendo conocido entonces el concepto del derecho de representación, es importante entonces conocer las figuras jurídicas que se ven en este tema. Para ello conozcamos a el representante o los representantes y el representado. Iniciemos con el representado. El representado no es más que aquel llamado a suceder de forma intestada que no logra hacerlo, ya sea porque ha premuerto, lo que quiere decir que ha fallecido antes del causante, o porque simplemente es incapaz para sucederle a este por algunas de las causales de indignidad establecidas en el artículo 641 del Código Civil. Ahora bien, conozcamos a los o el representante. Estos no son más que aquellos sujetos que tienen el derecho de representación del representado, es decir, que van a adquirir la herencia del representado, ya que éste no pudo hacerlo por
causales de indignidad o porque simplemente ha fallecido antes del causante. Ahora bien, ejemplifiquemos de forma que comprendamos estas dos figuras de una manera más clara. Como caso hipotético, pongamos a Carlos como causante. Carlos tiene dos hijos a quienes denominaremos como Juan y Alejandra. Resulta que luego del fallecimiento de Carlos, que es el padre de estos dos sujetos, también fallece Juan. Entonces, Juan tiene dos hijos a quienes denominaremos como A y B. ¿Quién recibe la herencia que hubiese podido heredar Juan siendo este hijo de Carlos? Bueno, esta herencia la van a recibir sus hijos, a quienes denominaremos como los representantes. Estos, a través del derecho de representación, van a tener el derecho, valga la redundancia, de adquirir esa herencia. Entonces, aquí vemos la distinción de estas figuras de una manera más amplia. Hasta este momento es importante también manifestar que los representantes van a heredar directamente del causante. Ellos simplemente fungen como representantes del representado, pero van a heredar todo lo que hubiese podido heredar su padre. Sin más que decir hasta este punto, los invito a que se mantengan para posteriormente hablar un poco más sobre la división de la herencia por estirpe y los demás temas que también son muy interesantes, comentados por mis compañeros. Para que haya derecho de representación se deben cumplir con tres presupuestos fundamentales. Primero, que la sucesión sea intestada o legal. Segundo, que el llamado a suceder no pueda heredar. Y tercero, que éste tenga algún representante o descendiente que pueda ocupar su posición dentro del orden de suceder como heredero directo del causante. Primero, la sucesión debe ser intestada porque hemos explicado el derecho de representación en una sucesión legal o intestada. Esto no quiere decir que no haya representación en una sucesión testada. El segundo presupuesto radica en que el llamado a suceder no puede heredar porque fallece antes que el causante, o bien porque incurre en una causal de indignidad, según lo establecido en el artículo 641 y específicamente el artículo 655, ya que el artículo 655 nos especifica los dos motivos por los cuales se da el derecho de representación en este sentido. En cambio, el artículo 929 del Código Civil Español establece que, además de la causal de indignidad y de fallecer antes que el causante, otro motivo radica en la desheredación. Para el Código Civil Español es posible que haya derecho de representación debido a que el llamado a suceder no puede heredar porque fue desheredado. Repito, el artículo 655 pues no lo dispone. Por último, cabe mencionar que el representado o llamado a suceder o a heredar necesita de un representante, y este es un pariente, descendiente o colateral, como ya se ha explicado. Para ejemplificar lo que hemos dicho, consideremos lo siguiente. Digamos que tengo dos hijos. Uno de estos tiene hijos, es decir, nietos. Este mismo resulta indigno de suceder. En un supuesto fáctico muy lejano, fallezco y este hijo, que es indigno, no puede suceder debido a la causal de indignidad contemplada en el artículo 641, pero tiene hijos. Si no fuera por el derecho de representación, aplicaría el principio de proximidad de parentesco en este sentido, que establece que el pariente más cercano excluye al más lejano o remoto. Pero debido al derecho de representación, mi hijo, que no resultó indigno, no hereda la totalidad de mis bienes o de mi patrimonio, porque el derecho de representación permite que mis nietos, los hijos de aquel que resultó indigno, puedan ocupar su posición dentro del orden de suceder como como heredero directo. De modo que la parte que le correspondía a mi hijo que resultó indigno se entrega a aquellos hijos que resultan ser mis nietos. Con relación a la división de la herencia por estirpe,
Aquí queremos citar dos artículos que se relacionan con este tema en específico. Para ello el artículo 657 nos dice que cuando se adquiera la herencia por derecho de representación, la división de esa herencia se hará por estirpe. ¿Qué quiere decir por estirpe? Por estirpe no es más que adquirir la herencia según lo que le hubiese correspondido heredar al representado. Difiere con lo que es la división de la herencia por cabeza, en donde la herencia se divide por partes iguales. Esto porque ellos tienen derecho propio con relación a esa herencia. Ahora bien, el artículo 658 nos dice que quedando hijos de uno o más hermanos del difunto, heredarán por derecho de representación si concurrieren con sus tíos, mas, sin embargo, si estos concurren solos, heredarán por partes iguales. Vamos a ejemplificar este punto que puede confundirnos muchas veces. Pongamos el ejemplo anterior que mencioné con relación a las figuras del representado y el representantes. Bien, Carlos es el causante. Carlos dijimos que tenía dos hijos, Juan y Alejandra, y Juan tenía otros dos hijos a quienes denominamos A y B. Estos dos son los representantes de Juan, quien funge como representado. Lo cual quiere decir que si los representantes A y B van o concurren a la división de la herencia con su tía Alejandra, ellos van a heredar solamente lo que le correspondía heredar a Juan si éste hubiese podido heredar, mas no van a poder heredar de forma igualitaria con su tía, ya que la tía tiene derecho propio sobre la herencia que a ella directamente le correspondía de su causante, es decir, de su padre, quien funge como abuelo de estos dos hijos de Juan, A y B. Entonces aquí vemos la distinción con relación a la división de la herencia por estirpe que se da en este tema y la división de la herencia por cabeza, que no es más que el derecho propio que tienen las partes de que la herencia sea dividida en partes iguales. Ahora, con el otro párrafo del artículo 658 que nos dice que si concurren solos, heredarán por partes iguales. ¿Esto qué quiere decir? Que si A y B, que son hijos de Juan, concurren a la división de la herencia solos, ellos van a tener que dividirse la herencia de Juan. Es decir, lo que le correspondía a Juan van a tenerlo que dividir entre ellos dos por ambos ser representantes de Juan. Entonces aquí vemos las diferencias de estas figuras en materia del derecho de representación. Espero pues haber sido bastante clara con relación a esta explicación y de esta manera doy por terminada mi intervención en esta exposición. Bueno, en el trabajo escrito le dejamos una jurisprudencia sobre un caso en donde José Vázquez fue declarado indigno por haber causado la muerte de su padre. En la sentencia dictada por el juez del Juzgado Tercero del Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, en esta sentencia se favorece a las hermanas de José Vázquez con el derecho de acrecer en la cuota parte que le correspondía a él. Las hijas de José Vázquez, representadas por su madre, nunca fueron notificadas ni emplazadas por edicto. Posteriormente, la madre de las menores interpone recurso de revisión ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. En esta se da la impugnación de la sentencia antes mencionada y se da la resolución en donde se declara que las menores son parte interesada en esta sentencia. Damos por terminada nuestra exposición, agradeciendo sobre todo su atención y quedando entonces expuestos a cualquiera de sus preguntas.